¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. En el video anterior les mostré cómo hacer el diseño y el trazo para hacer esta bonita repisa de madera, esta repisa decorativa. Y en este video les voy a mostrar cómo hacer la repisa paso a paso. Les mostraré cómo cortarla, cómo ensamblarla y cómo instalarla. Así que empecemos. Para hacer esta repisa o algún trabajo de este tipo, forzosamente tenemos que hacer un trazo a escala real. Yo este trazo a escala real lo hice en esta cartulina, pero también lo pueden hacer en un pedazo de triplay o de terciado que tengan a la mano. Y empecé de esta manera. Primero hice un dibujo a mano alzada, simplemente para guiarme, y después hice este trazo a escala real. El trazo ya no lo voy a repetir, pero al final de este video les voy a dejar el link que los llevará a ver este video donde hice yo el trazo. Como les repito, forzosamente para hacer esta repisa tendrán que hacer el trazo. El trazo es necesario, un trazo a escala real es necesario porque el mismo trazo nos va a brindar los ángulos de unión de cada pieza y también nos va a dar las distancias, nos va a dar las medidas de cada pieza. Una vez que ya tengan el trazo, asígnenle un número a cada pieza para que nos guiemos al momento de cortar y armarla. Como les digo, el trazo ya me dio las medidas y aquí las tengo. Estas son las medidas y lo siguiente será pasar a cortarlas. Y para este trabajo, para esta repisa, vamos a utilizar esta madera de cedro aromático que ya tengo cortado a lo grueso y a lo ancho. Ahora lo siguiente será cortarlo a lo largo. Una vez cortadas nuestras piezas a medida, hay que colocarles un número para guiarnos y no confundirnos al momento de cortar. También les debemos de marcar el ángulo. Les debemos de marcar el ángulo de unión y el ángulo de corte, previamente con una pieza ya cortada en ángulo, así como esta, y también este ángulo a estas piezas. Hay que marcárselos a todo, les repito, para guiarnos y no confundirnos al momento de cortar y de ensamblar. Entonces lo que vamos a hacer es cortar primero las piezas más fáciles. Vamos a cortar estas tres piezas que tienen un ángulo de corte con un ángulo de inclinación de 10 grados. Para cortar estas piezas necesitamos colocar nuestra máquina, nuestra sierra de inglete o guillotina en el ángulo de corte de 10 grados. Y vamos a colocar nuestras piezas y vamos a ir cortando una por una. Una vez cortadas nuestras piezas en ángulo, tenemos que presentarlas en nuestro trazo para que veamos que todas las piezas nos coincidan. Ahora lo siguiente es cortar el ángulo de estas piezas. Necesitamos cortar el ángulo de estas piezas. Pero para esto necesitamos hacer una guía. Necesitamos hacer una escuadra que nos sirva de guía y de apoyo para el momento de cortar estos ángulos. En el video anterior les muestro cómo hacer esta escuadra para que revisen también el video. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las piezas que vamos a cortar, hay que colocarlas al parejo de este lado de la escuadra, hay que colocarlas al parejo o al ras y prensarlas para que al momento de cortar no se nos muevan. Entonces lo que vamos a hacer es recargar esta parte en la guía de la sierra inglete o de la guillotina y cortar. Este ángulo de corte es de 20 grados. Debemos de colocar nuestra sierra de inglete o guillotina en el ángulo de 20 grados. Entonces vamos a cortar todas las piezas y después regresaremos a ensamblar. Ya coloqué el disco en dirección del ángulo de 20 grados. El ángulo de 20 grados es el que necesitamos para hacer este corte. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar el disco en dirección de la línea donde marcamos el ángulo de corte. Y que nos corte simplemente la punta de esta pieza. Y lo vamos a hacer de esta manera.
y iremos colocando pieza por pieza y haciéndole ese corte en la dirección de que nosotros le marcamos. Y para cortar la pieza número 3 y la pieza número 7, tenemos que cambiar de posición el disco. Tenemos que ponerlo en el ángulo de 20 grados del lado izquierdo para poder cortar estas piezas. Nada más la pieza 3 y la 7. Ahora sí, todas nuestras piezas ya están cortadas en ángulo, en el ángulo que requiere. Y debemos de colocarlas nuevamente sobre el trazo. Debemos de presentarlas sobre el trazo para ver si necesitamos corregir alguna de las piezas. Antes de continuar, quiero mostrarles esto. Estoy utilizando estos sobrantes de madera de cedro aromático y en el centro les estoy colocando esta pieza de pino. Quise aprovechar estos sobrantes para hacer este trabajo pensando que sería un poco más de vistoso. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Entonces ya están cortadas todas nuestras piezas y ahora vamos a empezar a ensamblarlas. Y vamos a empezar nuevamente por los lados más fáciles. Vamos a unir con pegamento y con clavo estas piezas y también estas otras piezas. Y posteriormente las volveremos a unir con la pieza número 3 y la pieza número 7. Otro detalle, deberán de marcar una línea de unión para que sea una referencia al momento de ensamblarlas. Y como les digo, vamos a usar pegamento y clavo y en estas uniones vamos a utilizar un clavo de 4 centímetros o de 1,5 y en estas uniones vamos a utilizar un clavo de 2 centímetros o de 3/4. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar, como les dije, con las piezas más fáciles. Y vamos a untar pegamento, bastante pegamento, y repartirlo en esta orilla y en esta otra orilla. Siempre que trabajemos con pegamento, hay que tener cerca a la mano un trapo humedecido con agua para limpiar los sobrantes de pegamento. Entonces vamos a guiarnos con nuestra línea de referencia. Y vamos a meter unos clavos. Y lo haremos también en este otro lado. Hay que limpiar el pegamento y de preferencia antes de ensamblar con la pieza número 3 y la 7 debemos de resanar los orificios de los clavos y lijarlos. De esa manera no vamos a batallar cuando ya la pieza esté terminada. Entonces ahora vamos a ensamblar las otras piezas. Vamos a dejar que seque un poco la goma y vamos a resanar de una vez y ahorita continuamos armándola con las otras dos piezas.
Ya resané los clavos y ya los lijé también. Entonces lo que vamos a hacer es terminarla de armar. Y vamos a ensamblar, vamos a untar pegamento donde vamos a ensamblar. Y vamos a untar suficiente. Vamos a untar suficiente en estos lados para que tenga buen apoyo en el amarre, en el ensamble, que el pegamento haga su trabajo. En todas las uniones que nosotros hagamos tenemos que untar pegamento. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar primero la parte de aquí de abajo y nos vamos a guiar con nuestra referencia. Previamente ya le cambié el clavo a la pistola. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unirlo. Y vamos a unirlo. Lo mueve. Y también vamos a hacerlo de este lado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Una vez que termine de ensamblarlo, vamos a dejar que seque la goma para después resanar y lijarlo. Y se las mostraré para ver cómo quedó. Ya me estaba equivocando. Esta referencia es la de aquí. Aquí no marqué. Pero vamos a hacerle. Y por eso es importante la referencia. Solo falta que me faltó la de aquí. Pero entonces vamos a hacerlo primero de este lado. Y ahora sí vamos a colocar esta pieza. Entonces voy a limpiar la goma y vamos a resanarla, a lijarla y enseguida se las muestro cómo quedó. Esta repisa decorativa la pueden instalar sobre cualquier pared, sobre una pared de tabla roca, de concreto o de madera, como en este caso yo la tengo en una pared de madera. Lo que cambia es el anclaje que vamos a utilizar. Para una pared de tabla roca necesitamos utilizar este taquete especial y para la pared de concreto utilizamos este taquete de plástico. Y para la pared de madera simplemente vamos a utilizar el tornillo. En cualquiera de los tres casos se instala igual, lo único que cambia es el anclaje que vamos a colocar en la pared. Y para instalar la repisa lo que tenemos que hacer es trazar una línea en la repisa y hacer dos perforaciones del tamaño de la cabeza del tornillo que vamos a utilizar. En el caso de la pared de tabla roca es conveniente colocar 4 taquetes, uno aquí, 2 aquí y otro aquí. En el caso de la pared de concreto o de madera, con 2 es suficiente. Y después en la pared donde la vamos a colocar hay que trazar una línea con un nivel y transportar las distancias de las perforaciones, transportarlas a la pared y colocar los tornillos. Y simplemente la colocamos de esta manera.
También lo que pueden hacer es a las perforaciones echarles unas gotas de goma caliente, simplemente para que el tornillo quede fijo. Pero también se puede dejar en esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es probar su resistencia. Este ladrillo de construcción pesa aproximadamente 13 kilos. La repisa no es para soportar ese peso, simplemente les estoy demostrando pues la capacidad de soporte que tiene. Pues bien amigos, espero que este video sea de su agrado y nuevamente invitarlos a que se suscriban, sobre todo que compartan este video y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.